Viernes y madrugada del sábado, Morena y aliados aprobaron en una sede alterna del Senado un paquete de 20 reformas que le importan muchísimo al presidente López Obrador. En esta improvisada sesión no hubo lectura de dictámenes, tampoco intervenciones de los senadores, mucho menos discusión o participación de los legisladores de la oposición. ¿Qué aprobaron los senadores? No, pero es que ¿para qué tienen que saber si de todos modos tienen que pasarlas? Sí, o sea, ¿para qué las leen si las tienen que pasar? Bueno, para platicar de todo esto y para que nos explique mejor que nadie, porque para mí es la única que podría darnos un poquito de luz en este callejón oscuro, está mi querida Leti Robles. Ella es periodista del Excelsior, especializada en temas legislativos. Aparte, síganla porque se van a divertir mucho con temas que están para llorar, pero se van a divertir. Leti, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es para mí un gran placer estar con ustedes, un gran honor poder platicar con ustedes. Y qué generosa eres al expresarte de esa manera de mi trabajo, Maca. No, Leti, al contrario, la verdad es que pues hay que seguir contigo las sesiones porque nos acabamos enterando de manera más completa, pero con contexto y pues también con jiribilla, Leti. Pero bueno, supongo que no descansaste mucho el viernes, ¿no? Desde el jueves en la noche decidí quedarme en el Senado de la República porque había una amenaza del presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, de no permitirnos ingresar a quienes no fuéramos enlaces gubernamentales o trabajadores del Senado de la República. Y pues yo ni soy enlace gubernamental ni soy trabajadora del Senado, aunque viva yo ahí. Entonces había ese riesgo de que no dejaran pasar y pues yo no podía quedarme sin atestiguar lo que estaba pasando durante la noche en que se habían quedado también. Bueno, pues recordemos las mujeres, las feministas que estaban apoyando la 3 de 3 contra la violencia y que decidieron quedarse en los palcos del Senado a pesar de los intentos de desalojarlas. Entonces yo tenía que estar ahí para poder ver qué ocurría. Entonces por eso decidí quedarme ahí en el Senado de la República la noche de jueves para viernes. Y bueno, pues evidentemente el viernes, pues tampoco, de viernes para sábado, pues tampoco pude o debía dormir porque pues tenía que atestiguar cómo estaba este maratón, ese sí, un verdadero maratón legislativo en un promedio de 12 minutos para aprobar cada dictamen. La verdad, esto es inédito. Y miren, les voy a contar, si ustedes entran a esta famosa plataforma de información que se llama Wikipedia y ustedes le ponen 50 legislatura del Congreso de la Unión, les va a desplegar los nombres, pero les va a poner una lista con los nombres y los escudos de los partidos que eran parte de esa legislatura. Y se van a ir de espaldas cuando vean que todo es PRI, 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 PRI. Es impresionante ver eso y sobre todo para quienes pues nacieron en este siglo o al final del siglo pasado en que les ha tocado atestiguar un congreso plural. En este caso, bueno, pues todo era escudo PRI. Pues ni en esos tiempos el PRI hacía lo que hizo hoy. ¿Por qué? Porque había un ceremonial en el que se tenía que hablar con calma, se tenía que contar cada voto, se tenía que registrar, se tenía que llevar a servicios parlamentarios. Y he hablado, por ejemplo, con personas que tienen muchos años en el Senado y me dicen que pues un dictamen se tardaban en discutirlo hasta 2 horas, porque sí lo discutían, aunque ellos tuvieran la mayoría absoluta. Bueno, la totalidad del Pleno del Senado de la República. Ahora lo que ocurrió el viernes, bueno, pues es el sueño guajiro de todo gobierno, todo bloque oficialista en el que nadie hable en contra de lo que yo quiero hacer. Solo estaban los oficialistas, que es Morena, PT, Partido Verde y pues este membrete del PES. Nadie les dijo nada, nadie argumentó en contra porque pues no estaban los opositores, nadie, ninguna voz, y eso bueno pues les permitió aprobar en 12 minutos promedio cada dictamen. Se va a aprobar el dictamen de
desaparición con lo que conocemos nosotros, financiera rural. ¿Quieren hablar los presidentes para presentar el dictamen? No. Bueno. ¿Hay discusión en lo general? No. Bueno. ¿Hay discusión en lo particular? No. Bueno, se somete a votación. Y la secretaria de la mesa, la morenista que fue priista y luego verde ecologista y hoy es morenista, Verónica Camino Farjat, que lee a una velocidad impresionante, pues decía, fulano, su voto a favor, perengano, su voto en favor. Entonces, así, y lo que era un proceso que regularmente lleva más tiempo que el tablero electrónico, ahora resulta que fue muchísimo más eficiente y muchísimo más rápido que el tablero electrónico. Y así nos dimos cuenta de que en la primera votación, después de que se retomó la sesión, pues había 65 legisladores, en la segunda 65, en la tercera 66, porque llegó José Antonio Álvarez Lima y tus compañeros le aplaudieron. Es una cosa absurda que te aplaudan porque llegues a trabajar. Entonces le aplauden logro, y ya ¿no? Había 66 votos. Y por momentos pues se iban al baño y tenían que esperarlos un rato porque pues estaban al filo de perder el quórum que son con 65 y pues así vimos que nos enteramos todos que Gilberto Herrera, que Mónica Fernández Balboa, que Ricardo Monreal y que, ¿quién era la otra? Bueno, eran 4, quienes de pronto no estuvieron para votar, pero es porque se habían ido al baño. Entonces, pues todos teníamos que esperar a que llegaran del baño para que pudieran colocar o cantar su voto y que eso garantizara que tenían, pues, el quórum reglamentario y que todo fuera, comillas, legal, comillas, Macri. Sí, todo muy entrecomillado, ¿no? Y aparte su reality y de pronto interrumpiendo para las mañanitas a Citlali Hernández, pero todo lo que pasó antes, ¿no? O sea, en la llegada, antes de la llegada a Jicotencatl, el que hayan pasado a Palacio Nacional, ¿no? Casi que a que los alineara el presidente, a que les dijera el camino. Ricardo Monreal, que primero estaba muy preocupado diciendo, no, aceptando que estaba socavado su liderazgo, ahora feliz porque por primera vez en, no sé, 2 años lo aceptaron otra vez en Palacio Nacional. Así es, bueno, pues a él lo castigaron en Palacio Nacional desde la segunda semana de junio de año 2021 hasta este viernes que lo volvieron a convocar y que bueno, pues lo sentaron con las corcholatas, ¿no? Entonces él está regodeándose porque pues ya por fin lo han reconocido como un aspirante presidencial junto con Marcelo Ebrard, con Adán Augusto y con Claudia Sheinbaum. Y sí, o sea, el previo que es pues que la oposición tomó la tribuna desde el jueves, forzó a que se cerrara la sesión del jueves y el viernes en la tarde, a las 5 de la tarde, cuando Alejandro Armenta, porque estaba obligado a eso, a abrir la sesión ahí en el pleno tomado, pues debió aguantar un escenario de un ruidero impresionante, porque los senadores de oposición llevaron 8 megáfonos que le prendieron esos sonidos que tienen los megáfonos, y gritaban y chiflaban, no lo dejaron hablar, no lo dejaron sentarse en la tribuna, él tuvo que caminar hacia la tercera fila de escaños, acompañado de Verónica Camino Farjat, y era muy interesante ver a Xóchitl Gálvez del PAN siguiéndolo, llevándole el megáfono para no dejarlo hablar. Y bueno, ahí en la tercera fila de los escaños, Alejandro Armenta informó que se abría la sesión con 65 legisladores, como estaba el tablero electrónico, que no había condiciones para sesionar ahí y que ya había un acuerdo, efectivamente lo existe, entre la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, como establece el reglamento, para sesionar en cualquier otra parte de los inmuebles del Senado de la República. De acuerdo con el propio reglamento del Senado, los recintos del Senado, los que son de su propiedad, todos son considerados recintos del legislativo, del Senado. Por lo tanto, Jicotencatl pues es parte de los recintos del Senado de la República. Se trasladaron para allá. Alejandro Armenta anunció que
que decretaba un receso. No cerró la sesión, la mantuvo abierta como receso y por eso, cuando a las 10:11 se abre la sesión en el Jicotencatl, se abre como continuación de la sesión que se abrió a las 5 de la tarde. No es una nueva sesión, es la misma que empezó a las 5 y que tuvo un receso y luego continuó a las 10. Por eso, el quórum en el tablero electrónico de 65 era el que mantenía a las 10 de la noche. Oficialmente había quórum 65. Quizás físicamente no estaban los 65, pero eso es lo de menos, Maca. Miren, yo les comento, en el 90% de las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados, se sale al menos el 35% de los legisladores. Sí. No están siempre totalmente, físicamente, el quórum reglamentario. Por eso, el reglamento establece que hay 3 formas de verificar el quórum. Uno, evidentemente la asistencia, que es lo que tuvieron a las 5 de la tarde con 65. 2, las votaciones. En la primera votación, que fue para validar la 3 de 3 contra la violencia, votaron 65 y por lo tanto había quórum. Y la tercera es que algún integrante de los senadores pida la verificación del quórum, lo cual no ocurrió. Sucedió. Evidentemente no ocurrió. Entonces, así hayan estado 60, en el momento de la votación había 65 y en el momento del pase de lista había 65. Entonces ahí el tema del quórum no es problema, está legal, está apegado al reglamento, ahí no hay ningún problema. ¿Dónde empieza el problema de esa sesión? Uno, en que de manera extraña, una senadora que está en comisión oficial del Senado, en Bruselas, Bélgica, se le ocurrió desde allá, pues, solicitar licencia. Sí, y aparte, entonces, ¿qué senadora, Leti? Sí, ¿no? Claudia Valderas, aquella senadora que pues ha sido muy polémica porque ha llegado ebria al Senado, porque le pegó a su prima, que es con su colaboradora, en el pleno patio del federalismo del Senado de la República, porque en algún momento subió en defensa de su pareja fue detenido por narcomenudeo y luego dejó de pagar la renta, que entiendo que todavía no, ya se salió de la casa, pero todavía no cubre los montos que quedó a deber. Entonces es una mujer muy polémica, la más joven y la más polémica del Senado de la República. Ella se le ocurre solicitar licencia representando al Senado en Bruselas. Entonces solicita licencia para separarse del cargo y le toman protesta a su suplente. Curiosamente, ella sigue trabajando en Bruselas, sigue reportando que está ahí, que está entrando a las reuniones. Si ella dejó de ser senadora a las 10 de la noche del viernes, ella ya no debió haber participado en los compromisos del Senado, pero siguió haciendo todo el sábado y parte del domingo. Entonces, pues por unas horas, México tuvo 129 legisladoras y legisladores. Pero ¿por qué tenían que tomarle protesta a esa nueva legisladora? Como les comenté, el quórum se verifica con la asistencia y con la primera votación. La senadora Ifigenia Martínez y la senadora Eva Galás, después de verse con el presidente, ya no fueron a Jicotencatl. Pero ya había llegado Nestora Salgado. Entonces ahí ya se compensaba una de esas dos ausencias. Necesitaban la otra que garantizara los 65 votos y por eso pues le tomaron la protesta a esta senadora suplente. Pero hay otra senadora que también genera polémica, que es la senadora Alejandra Lagunes. Alejandra Lagunes no estuvo en todo el día en el Senado de la República y se puede comprobar con el video de las 21 votaciones que hubo, en donde cada vez que decían su nombre nadie contestaba, ni la secretaria decía, se registra su voto en favor. Eso está en el video, pero además está en la versión estenográfica todas las ocasiones
que mencionaron a Alejandra Lagunes, jamás emitió una palabra. Pero curiosamente ella es la secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología y firmó la convocatoria para que esa misma madrugada pudiera, comillas, sesionar la Comisión de Ciencia y Tecnología con Estudio Legislativo Segunda y pudieran aprobar la ley de ciencia que desaparece al CONACYT y que da pie a un nuevo organismo que tendrá ahí a curanderos y ejército y marina. Sí, el CONACYT con H, ¿no? Sí, así es. No, no es CONACYT. Exacto. No es CONACYT con H. O sea, ya no es el CONACYT. O sea, ahora se llama Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Dios mío. Es CONAHUIT, algo así. Sí. Ya no es CONACYT. O sea, aunque el oficialismo diga, no desaparecemos al CONACYT, sí lo desaparecieron. Abrogaron la ley que le da origen al CONACYT. Bueno, y que si nos ponemos difíciles, o sea, lo desaparecieron desde que arrancó el sexenio, Leti. Sí. No, porque te voy a decir por qué. Porque existía su ley. Pues sí. Lo que sustenta una institución es su ley orgánica. Hoy, con esta abrogación y en el momento en que se publique en el diario oficial, la ley orgánica del CONACYT desaparece. Sí, y que por hoy, lo tanto, desaparece el CONACYT. Hoy te leía así de, en caso de que no sepan qué quiere decir esta palabra, es desaparecer, ¿no? Porque pareciera que no lo entienden y que no les escandaliza, aunque Álvarez Buyá lo defiende y diga, no desaparece. Pues, claro sí, que desaparece. Lo desapareció, Sí, aunque no estuviera desaparecido para empezar en esta administración ella. Claro, mira, es que ellos creen que por el hecho de que mantengan el edificio, claro, y por el hecho de que las funciones de ciencia sigan siendo reguladas ahí, pues ya no desaparecieron al CONACYT, pero desaparecieron al CONACYT. Esa es la realidad, o sea, que ellos quieran jugar con las palabras es otra cosa, pero no todos estamos en la sintonía de ellos, de querer tratar de engañar a la gente y de mentir, digamos, con la verdad, ¿no? Oye, Leti, ¿ahora qué sigue? Porque justo están preguntando aquí, o sea, ¿se van a la corte? ¿Esto va a pasar? Digo... Pues mira, por supuesto que la oposición tiene que quedar muy claro cómo va a proceder, si va a impugnar absolutamente todo el proceso y todo lo que se contuvo dentro de ese proceso, o si va a impugnar por acciones de inconstitucionalidad cada uno de los decretos aprobados con su respectivo proceso legislativo. Eso está en valoración. Ahora, por supuesto que lo tienen que impugnar. También es cierto que los actores afectados, por ejemplo los científicos, por ejemplo los mineros, por ejemplo la gente de Financiera Rural, pueden recurrir a la protección y al amparo de la ley con amparos. Entonces, estas leyes van a entrar en vigor. Estas leyes, mientras la Corte las analiza y si probablemente las considera inconstitucionales, no en sí, además de en sí mismo por el contenido, también por el proceso legislativo, mientras eso ocurre, las leyes van a entrar en vigor y las leyes se van a aplicar. Pues sí. Hasta que la Corte decida que eso va a implicar despidos de mucha gente, el desmantelamiento de mucha estructura sí. que hoy se contaba en diferentes áreas. Pues sí, por ejemplo el INSABI, o sea, todo lo que va a pasar con el INSABI, pues se va a empezar a operar, independientemente de si la Corte las declara inconstitucionales o no, y eso puede pasar meses. Sí, porque ahí no van en fast track, ¿no, Leti? O sea, ahí no es como pasó en el Senado. No, y porque la regla general es que la Corte no suspende la aplicación, se le llama no suspende los efectos. Fue una excepción especial, perdónenme la redundancia de excepción y especial, lo que hizo con el paquete del Plan B en materia electoral, porque ahí la Corte valoró que el daño que se le implicaba a la democracia en México en un año previo al electoral era irremediablemente irreversible.
Entonces, el criterio utilizado por los ministros Pérez Dayán y Lainez, pues hay que detener esto porque dejar que se aplique desde el primer minuto implicará un daño irreversible a la estructura democrática nacional. Entonces, por eso es que hay algunos recursos de revisión por esa declaración de suspender la aplicación. Pero es un asunto excepcional de la Corte. Lo regular es que no lo suspenden. Se pueden suspender las aplicaciones en lo individual a través del amparo, pero a nivel individual, los trabajadores, pero no en una acción de inconstitucionalidad, Maca. Sí. Bueno, pues híjole, qué manera de empezar el lunes. Creo que Fausto tenía una pregunta. Oye, Leti, sí, una preguntota. ¿Y qué pasa con los becados del CONACYT, por ejemplo? O sea, en esta transición siguen recibiendo el dinero, va a haber un limbo ahí en lo que se ajusta esta nueva figura para darles becas, o cómo va a funcionar. Bueno, se supone en el transitorio establece, en el régimen transitorio establece que no tiene que haber ninguna afectación con la entrega de los recursos. Sabemos que el CONACYT desde este gobierno ha reducido de manera significativa las becas para el extranjero, las becas para el posgrado, y tanto nacionales como extranjeros. Entonces, en teoría, o en apego a la ley, no debe de afectarles en absoluto. Poco a poco irán marcando los nuevos criterios para entregar las becas y ahí sí vamos a ver cómo les van afectando. Pero ni las becas de posgrado ni el Sistema Nacional de Investigadores deben de sentirse deben de sentir esta transición, deben de continuar en los términos en los que están hoy en la entrega de estos recursos. Ya cuando la ley tenga la plenitud, se hayan cambiado los criterios, pues entonces tendremos que ver cuáles van a ser de los investigadores actuales los que se mantengan y cuáles serán los criterios para elegir a los nuevos que tengan beneficios para el SNI. Ya los que quedan cepillados. Leti, pues que te pregunten a ti los senadores antes, ¿no? Lo que están aprobando para que se los expliques bien. Pues no, o sea, mira, afortunadamente nosotros... yo disfruto mucho estar en el Senado, aprendo muchísimo. Se ve. Lo he estudiado mucho, he estudiado su historia, me he metido a leer, o sea, la gente dirá, esta mujer está enferma, me he metido a leer los diarios de debates de hace muchos años para poder saber cómo se debatía antes, y realmente los argumentos de los antiguos senadores eran de una profundidad constitucional impresionante. Uno aprende ahí, hasta uno aprende a tener las lógicas jurídicas, ¿no? Que son muy clásicas de los abogados. Entonces, uno atestiguar todo esto para mí es un gran privilegio relatar esta historia del poder legislativo, porque el poder legislativo en una nación que creció muy centrada en el poder ejecutivo y que tuvo unos años, digamos 26, 23 años de una pluralidad en el Congreso y con un contrapeso en la Suprema Corte, es decir, 3 poderes funcionando como debían de ser desde el principio. Atestiguar todo este periodo, todo este tránsito, para mí ha sido un gran privilegio. Amo ser periodista y amo estar en esta, pues sentada viendo cómo se está transformando la estructura constitucional de este país. Vi lo del Pacto por México, vi cómo los panistas le decían no a su presidente Calderón cuando les mandaba iniciativas que no les gustaban, y ahí aprendí que un oficialismo, un grupo parlamentario en el poder no necesariamente tiene que decirle sí a todo a su presidente como lo hacían los panistas. Vi un priismo que regresó como mayoría y lo vi actuar en un afán de incluir, de escuchar, de decir, puedo usar mi mayoría aplastante, pero no lo voy a hacer, y no lo hizo, y cambió leyes siempre con el consenso de todas las fuerzas políticas. Y hoy vuelvo a ver a un PRI, perdón. No, sí, está bien. Consciente, vuelvo a ver a un Morena que reproduce cosas
que ocurrían antes y que no debieran haberse repetido, pero ahí están. Y respondiendo también un poco a la pregunta, ¿qué hacer? Como ciudadanos creo que hay algo importante que se tiene que hacer. Poner atención al Poder Legislativo y saber que en el voto, si tú votas por un presidente X, vota por un partido diferente para Cámara de Diputados y un partido diferente para el Senado de la República y un partido diferente para tu gobernador. Y así, nunca le apuestes todos los huevos a una sola canasta. Sí, no dejarles el poder, ¿no? Plural. Sí, no dejarles el poder completo, la verdad, para que no suceda esto, para que no pasen antes a la casa del presidente a que les diga qué hacer, ¿no? Ya casi te voy a dejar ir, Leti, pero es que ya tenía muchas ganas de platicar contigo. Muchas gracias. Porque parece que a la casona de Jicotencatl solo llegó Xóchitl Gálvez, ¿no? Que estaba ahí encadenada. Sí. Dicen que también Damián Cepeda, pero ¿tú a quién más viste de la oposición? Nada más, Xóchitl y Damián, pero Xóchitl es la que los obliga a sesionar en el patio. A ir al porque ella llegó antes, sí, claro, ¿no? Ella llegó antes, se sentó en el escaño del presidente del Senado y se encadenó y dijo, de aquí no me sacan ni a golpes. Entonces, para no hacer una confrontación, ellos deciden traer mesas, sillas improvisadas y sesionar en el patio central de la casona de Jicotencatl. Y después llegó Damián Cepeda, pero él se quedó en el primer piso observando de lejos cómo estaban actuando, verificando cuántos estaban ahí. ¿Por qué? Porque todos esos son elementos que le van a permitir a la oposición impugnar. También les quiero comentar que ya han pasado muchas horas y hasta este momento en la página de internet del Senado no están las votaciones arriba para poderse consultar, como es su obligación de ley. Hay dos leyes que obligan al Senado a subir las votaciones, la Ley Federal de Transparencia y la Ley General de Transparencia. Las dos lo obligan a subir las votaciones, pero no lo han hecho, a pesar de que Verónica Camino, pues sí, todos vimos que iba anotando quién estaba votando en favor, en contra, en abstención, quiénes no estaban, y deben de tener ese registro público porque es una obligación de ley que tienen que cumplir, aunque claro, ahora ha quedado claro desde el viernes que la ley no siempre es la ley. Exactamente, ¿no? Y aparte es puente y se cansaron, entonces tal vez mañana, Mileti. Oye, qué gusto. O a lo mejor el próximo año. Exacto, ya para la siguiente sesión. Muchas gracias por hoy, 1 de mayo, tomarte el tiempo de entrar a platicar con nosotros, por hacerlo de manera tan clara y tan agradable. Hablando de algo tan difícil, pues hacerlo agradable es realmente un mérito. Leti, muchísimas gracias. Si te quieren seguir, ¿en dónde te encuentran? Hola, y muchísimas gracias. Yo de veras quiero agradecerles, para mí es muy emocionante estar con ustedes. Todos ustedes, pues yo los admiro, me parece que hacen un trabajo muy bueno. Pues pueden seguir en @LetRoblesRosa, que es en Twitter, conocido popularmente como el extra, porque así lo inicio cuando la información que voy a colocar es de gran trascendencia. Entonces ahí los espero, ahí pueden verme, seguirme y leer pues lo que vamos colocando del Poder Legislativo, y ojalá cada día haya más ciudadanos interesados en el Poder Legislativo, ojalá haya más ciudadanía que quiera participar de la democracia en México, porque recordemos que el Poder Legislativo es el representante de todos y cada uno de nosotros. Son nuestra voz en la estructura del Estado mexicano. Recordemos que cuando este país se hizo independiente, allá en 1821, el ideal de Morelos era que el poder está en el pueblo y el pueblo está representado en el Congreso. Entonces, ojalá cada vez haya más ciudadanos que se interesen en participar en el Poder Legislativo y le pongan controles a su representante popular. Así es, pues Mileti. Ojalá. Muchísimas gracias, ¿eh? Y nosotros somos tus fans, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Te esperamos pronto por acá. Gracias, hasta luego, buen día. Bye, Leti, que estés bien.
Leticia Robles, periodista, gran periodista, la pueden leer en el Excelsior y en Twitter está especializada pues en temas legislativos, como ya pudimos ver. Hay que estar encima de nuestros senadores, saber quiénes son nuestros diputados, si hay algo, una iniciativa Sí, nos deben de rendir atorada, cuentas. Presionenlos, que no nos quiten de encima, hay que ser su peor pesadilla, porque ya han sido ellos nuestra peor pesadilla por mucho tiempo. Claro. La verdad. Sí, no, sí. Es que- Y sí nos deben de rendir cuentas, no lo Claro entienden, que sí, no lo sí entienden. somos sus jefes. Claro. No, pero también a veces uno como persona votas y quién sabe por quién votaste y luego no. Ese es un gran problema. Porque te vas por interesado. Claro. un partido Exactamente. y